Queridos hermanos, que este haya sido y siga siendo pues un día de bendición para cada uno de ustedes. Hoy estamos dispuestos ya, después de haber alabado al Señor en nuestros hogares, con nuestra familia, a recibir la palabra de Dios. Y en esta ocasión, en este culto especial, cerrando esta campaña de 7 días de oración por el mundo, por las naciones, por los países del mundo, vamos a dar lugar y vamos a invitar a nuestra pastora, Amalia Vega de Choquetarqui, quien estará compartiendo con nosotros la preciosa, bendita y maravillosa palabra del Señor. Quiero en este día saludar a todos los hermanos de la Iglesia Centro Betel. Me encuentro muy gozosa porque estos días han sido días de bendición en donde Dios nos ha mostrado su misericordia y yo sé que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Yo quiero terminar esta actividad de 7 días de oración por el mundo. Ciertamente se termina la actividad, pero no nuestras oraciones. Nuestras oraciones no deben cesar. Nuestras oraciones no deben parar, amados hermanos. Amén. Este día vamos a orar antes de meditar en la palabra de Dios y juntos vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable por medio de su palabra. Amén. Amado Dios, Dios bendito, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. En esta hora, en este día, te pedimos a ti que nos hables a través de tu palabra, que nos instruyas a través de tu palabra, que nos redarguyas por medio de tu palabra. Utiliza estas redes, Dios de la gloria, porque todo es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Precisamente quiero hablarles de este versículo por el cual hemos usado como texto bíblico de esta actividad y quiero enfocarme en este pasaje bíblico en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer en esta hora. ¿Amén? La palabra del Señor dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero enfocarme solamente en este versículo de la Biblia. Si usted lee todo este capítulo, nos muestra cómo Dios se agrada de la construcción del templo, que Salomón lo hizo para Dios. Y como Dios le dice: yo he escuchado tu oración. Entonces, pero hoy solo quiero hablarles de este versículo que nos enseña 4 cosas. Que nos enseña cómo nosotros debemos actuar como el pueblo de Dios. Ciertamente habla al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Primer paso, la Biblia nos enseña que debemos humillarnos delante de Dios. Yo quiero preguntarte en este día, ¿qué fácil o qué difícil es humillarte para ti? Hoy en día la gente no acepta humillarse. Ustedes han escuchado esa frase que dice: ¿para qué te vas a humillar? ¿Cómo te vas a humillar? Pero ¿sabe qué es el primer paso que Dios nos pide? Humillarnos. Humillarnos delante de Dios. Usted se acordará de este pasaje en el Nuevo Testamento donde nos dice: si te dan en una mejilla, dale la otra mejilla más. Humillarse. Ahora, en este pasaje, específicamente en este pasaje, nos enseña que debemos humillarnos, pero ¿delante de quién? ¿Delante de vírgenes? ¿Delante de estatuas? ¿Delante de políticos? ¿Delante de quién? Del único hacedor de milagros, del único rey de reyes, del único dueño de este universo. ¿Quién es? ¿Quién es el creador de este universo? Es el Dios de los cielos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado.
humillarse delante de Dios. Vamos a leer el libro de Salmo, capítulo 51, versículo 17. Nos enseña que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Salmo capítulo 51, versículo 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo quiero decirte en esta hora que Dios no desprecia aquel corazón que se humilla delante de Dios. Un espíritu quebrantado. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios nos pide? Que reconozcamos que solo Dios puede salvarnos, que reconozcamos que solo Dios puede sanarnos en medio de esta pandemia, que reconozcamos que solo Dios tiene la solución. Eso es humillarse, eso es estar delante de Dios. Amén. Segundo paso que nos enseña este pasaje bíblico, dice buscar el rostro de Dios. Segunda Crónicas, vamos a volver a leer, muchas veces lo vamos a leer, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Cuántos estos días hemos buscado el rostro de Dios? Hemos buscado la presencia de Dios, o también nos hemos puesto en cuarentena. La Biblia no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en cuarentena. El poder de Dios no está en cuarentena. Al contrario, Dios nos está llamando, Dios nos está buscando, así como nosotros buscamos a Él. Yo quiero preguntarte en este día: ¿cuántos han buscado la presencia de Dios? Recién escuchaba una prédica que decía: muchos cristianos nos hemos puesto en cuarentena porque primero ya no vamos a la iglesia, segundo ya no leemos la Biblia, tercero ya no oramos, cuarto comemos todo el tiempo. Estando en casa deberían ayunar hasta nuestros animales. ¿Y cuánta razón tienen? Estamos en cuarentena, es verdad, pero la Biblia no está en cuarentena. Dios no está en cuarentena y Él quiere hablarte este día. Entonces, el segundo paso que nosotros debemos hacer es buscar el rostro de Dios. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 14, versículo 13, donde Jesús nos enseña que nosotros debemos pedir todo en el nombre de Jesucristo, que nos ha sanado, que nos ha salvado, que ha pagado el precio por nosotros. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Él lo hará. Libro de Juan capítulo 14, versículo 13, dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No dice algunas cosas, dice todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Amén. Cree en esa palabra. No te olvides que Dios sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él ya sabía lo que iba a acontecer y Él ya sabía todo lo que está pasando ahora. Y todo lo que pidieres, Él lo hará. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, vaya a su Biblia, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, hermanos. ¿Sabe que a mí me duele? Porque la gente confía en medicinas, confía en médicos, en políticas. Pero la Biblia nos enseña que solo Dios puede salvarnos. Solo Dios puede sanarnos. En medio de esta crisis, solo Dios puede renovarnos. Solo Él puede salvarnos. Así como dice el libro de Hechos, en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En ningún otro hay esta salvación, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Y solo Él puede salvarnos, solo en el nombre de Jesús podemos ser sanos. Amén. Entonces estos días yo quiero pedirte que no cese la oración. Si bien es cierto, ya hemos cumplido con este tiempo de ponernos unidos en un solo espíritu, orando por un país, orando por una nación, orando por una etnia, orando por algún departamento. Pero que no cese nuestra oración. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos la misericordia de Dios. No se olvide que la palabra del Señor dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es hora de pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que sane nuestra tierra. Es hora de decirle: Dios de los cielos, apodérate de esta nación. Alguien decía que cosas más vendrán, y es verdad. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. El primer paso es humillarse delante de Dios. El segundo paso es buscar el rostro de Dios. El tercer paso que nos enseña este versículo de la Biblia es arrepentirse de sus malos caminos. Vamos a volver a leer el libro de Crónicas, dice la palabra: si se humillare mi pueblo, primer paso, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, segundo paso, y se convirtieren de sus malos caminos. Oh, Dios bendito. ¿Y sabe qué es lo que me ha llamado la atención de este pasaje? Es que este pasaje no le habla a gente que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. En este pasaje de la Biblia no le habla a gente inconversa. ¿Sabe a quién le está hablando? A su pueblo. Gente que conoce de Dios, gente que ha aceptado a Jesucristo, gente que vive el día al día en la iglesia, el cristianismo. No le está pidiendo a gente que no conoce a Dios, sino a su pueblo. Y hoy día, ¿quiénes somos su pueblo? Eres tú, soy yo, somos nosotros el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué le dice? Arrepiéntanse. Marquen su Biblia. Dice: y se volvieren y se convirtieren de sus malos caminos, de sus pecados. Yo quiero que hoy día analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estás? ¿Qué cosas tienes en tu celular, en tus redes sociales? ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué tocan tus manos? ¿Dónde vuela tu mente? Y se arrepintieren. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, vaya a su Biblia, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13, vamos a leer en este día. Joel nos enseña en este pasaje que si buscamos el rostro de Dios y nos arrepentimos, Él es misericordioso. Dice la palabra: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y es clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Saben las mamás cómo nos sentimos cuando castigamos a nuestros hijos?
Nos duele, pero es necesario. Así como en la Biblia nos enseña que el Padre al que ama disciplina. Asimismo Dios nos enseña que se duele de este castigo. Pero es necesario que nos convirtamos. Es necesario que nos volvamos de nuestros malos caminos. Vamos a volver a leer, dice. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Todo. No tiene que haber nada. Tiene que ser santo, puro. Tenemos que buscar esa santidad. No se olvide que la Biblia nos enseña que Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Estamos así, amados hermanos. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente y tardo para la ira. Ya no es el momento de estar jugando a ser cristianos. Ya no es el momento de ser tibios. En Apocalipsis nos enseña que si nosotros somos tibios, Él nos va a vomitar de nuestra boca. Él nos va a vomitar de su boca. Tampoco tenemos que ser fríos, porque entonces nos echará al lago de fuego. Tenemos que ser calientes, tenemos que ser cristianos fervorosos, cristianos que busquen incansablemente la voluntad de Dios. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren un refrigerio? De parte de Dios, de parte de su presencia. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Eso dice su palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Que si nosotros confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y es hora de cambiar, es hora de decirle: Señor, ya no puedo más. Esto me atormenta. Ya dejemos de escudarnos en lo que nos ha pasado en nuestra vida pasada. Ahora hay que hacer cosas nuevas. Dios nos está pidiendo que borremos nuestros pecados, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Dios nos está pidiendo un arrepentimiento verdadero, que tenga acciones, que tenga hechos. Eso nos está pidiendo Dios. ¿Y sabe qué nos enseña este libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19? Que si nosotros hacemos eso, va a venir un tiempo de refrigerio de parte de la presencia de Dios. Yo quiero esa presencia. Ahora más que nunca necesitamos de Dios. Y en este día le vamos a decir a nuestro Dios que se pueda exaltar, que se pueda levantar en medio de esta tempestad que estamos viviendo. Sus discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y es verdad, podemos esperanzarnos en otras cosas, pero lo último que tiene la palabra es Dios. ¿A quién más iremos, Señor, sino a ti? ¿A quién más iremos si no es a tu presencia? Pero tenemos que hacer 3 cosas. Primero, humillarnos delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Segundo, busca la presencia de Dios, busca el rostro de Dios. Incluso busca que
que Dios te hable audiblemente, que te hable. Alguien decía, no debemos movernos de nuestra oración hasta que Dios nos hable, y es verdad. ¿Hace cuánto que ya no buscamos eso? ¿Hace cuánto que ya no hacemos ese esfuerzo? Como aquella mujer que nos enseña en la Biblia, que se arrastraba por el suelo con tan solo tocar el borde de su manto. Como aquel hombre que había escuchado de Jesús, que no lograba verlo, pero sabía que un hombre llamado Jesús, que daba paz, que daba sanidad, que aquel que en su interior corrían ríos de agua viva. Este hombre pequeñito, ¿sabe qué hizo? Hizo el esfuerzo de subirse al árbol, pero nosotros hoy en día ya no hacemos eso. Aquel hombre que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella mujer que oraba y le decía, Señor, dame un hijo, porque ya no puedo más. Nosotros necesitamos actuar de esa manera. Hoy Dios nos está pidiendo que su pueblo, grábese bien esto en su cabeza, que su pueblo busque de Dios, que su pueblo se arrepienta de sus malos caminos, que su pueblo se vuelva de sus malos caminos, que su pueblo ore y busque el rostro de Dios. Su pueblo, nosotros podemos hacer parar este castigo, nosotros podemos hacer parar esta pandemia. Hablan una y otra cosa, dicen una y otra cosa, que esto ha sido creado, pero yo quiero decirles algo, que Dios tiene el control de todo, y Dios no deja que nadie se salga de su control. Pueden decir una y otra cosa, pero la última palabra la tiene Dios, y solo Dios puede salvarnos. Este versículo nos pide que su pueblo se humille, que su pueblo busque el rostro de Dios, que su pueblo se convierta de sus malos caminos. Si nosotros hacemos estos 3 pasos primeramente, ¿sabe cuáles son los resultados? Vamos a leer. Dice la palabra: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios les escuche? ¿Cuántos quieren que Dios sane nuestra tierra? Hagamos estos pasos. Que Dios sane nuestra tierra. Que Dios sane nuestros corazones, nuestras vidas. Y dile al Señor: quiero humillarme, buscar tu rostro. Vengo a ti hoy, me arrepiento. Él nos va a escuchar. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 29. Mire qué hermosa palabra que Dios nos deja aquí. Vaya a subir al libro de Jeremías, capítulo 29. La palabra de Dios dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios nos escucha. Si nosotros le invocamos, si nosotros oramos, Él nos escucha. Por eso yo quiero animarte en esta hora. No dejes de orar, no ceses de orar. Sigue buscando el rostro de Dios. Los mejores encuentros lo vas a tener en tu casa, ahí en tu habitación, donde nadie te vea. Hoy en día, ahí estás en tu habitación. El libro de Salmos, capítulo 107, vaya a su Biblia, libro de Salmos, capítulo 107, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Lea su Biblia, el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una vez más vamos a leer, dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró en sus aflicciones.
envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que Dios envíe su palabra y que sane esta tierra, que sane este lugar, que sane nuestras moradas. Pero tenemos que cumplir estos pasos que Dios nos pide. Humillarnos, invocar su rostro, arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y estos son los resultados. Él nos va a librar de nuestras aflicciones. Él va a enviar su palabra. Él nos va a sanar y nos va a librar de la ruina. Yo quiero animarte en este día. Es hora de buscar la presencia de Dios. Los mejores encuentros con el Espíritu de Dios vas a tenerlos ahí en tu habitación, donde nadie te vea, donde estés en intimidad con Dios, donde no puedas ocultarle nada, donde rasgues tu corazón y le digas: Señor, aquí estoy, Señor, haz de mí como tú quieras. Dios está hablando a su pueblo, mis amados hermanos, no le está hablando a gente que no conoce. Así que es hora de buscar el favor de Dios. Es hora de buscar que Dios mande esa palabra, porque eso dices, su palabra. Envió su palabra y lo sanó. Oh, Dios, envía tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta hora nos vamos a acercar. En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Una vez más se está refiriendo a su pueblo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Solo Él puede salvarnos, solo Él puede librarnos, y es hora de que te acerques a Dios. Es hora de que nosotros le digamos: Señor, ten piedad, ten misericordia, necesitamos de ti. Yo quiero animarte que no cese tus oraciones. Mientras estás haciendo tus actividades, ora. Mientras estás cocinando, las mujeres, oren, clamen a Dios. Busquemos que Dios mande su palabra y que nos sane. Amén. En esta hora yo quiero pedirte que juntos nos acerquemos delante de Dios y que Dios nos escuche. Ahí donde estás, dobla tus rodillas. Agarra a tu familia, dobla tus rodillas y dile al Señor: aquí estoy, Señor, delante de ti. Vamos a arrepentirnos y vamos a buscar el rostro del Señor. Amén. Así es que agarra tu corazón, agarra tu vida y muéstraselo a Dios. Amado Dios, solo tú tienes la palabra para sanarnos. Vengo a ti, dígame. Santifícanos, Señor. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelvo a ti, dile al Señor. Quiero humillarme delante de ti. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, Señor, dile a Dios. Gracias, Señor. Vuelvo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona, Señor. Perdona nuestras rebeliones. Aquí está tu pueblo. Sana nuestra tierra, sánanos.
Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Sana nuestra tierra, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, en tu verdad. Ayúdame a andar en tu verdad, en tus caminos, en tus sendas. Abrázanos, Dios. Manda tu palabra y tú nos vas a sanar. Venimos a invocarte, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hoy nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres misericordioso, eres bondadoso. Gracias, papi. Señor, te entregamos a todos los países de este mundo, Dios. A todos los hermanos, hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, Dios. Te los entregamos a ti y te pedimos con todo nuestro corazón que sanes nuestra tierra. Gracias te damos, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Dios bendito. Yo sé que has escuchado nuestra oración. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que nuestras oraciones no cesen, mis amados hermanos. Que Dios te bendiga y sigamos orando constantemente. Amén. Sigamos orando, sigamos clamándole a nuestro Dios porque Él va a escucharnos. Muchas bendiciones. Bendecidos. Qué precioso, queridos hermanos. Nosotros no dependemos absolutamente de la política, del gobierno. No dependemos nosotros de las cosas que se hagan en este mundo. Nuestra confianza y nuestra dependencia está en el Señor. La Biblia dice y nos enseña que debemos confiar en Él. Él no nos desamparará. Él no nos dejará. Confía en Él y Él hará. Hermanos, así como hasta este día Dios no nos ha desamparado, así como hasta este día Dios ha estado siempre con nosotros, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así lo dice la palabra del Señor y así lo creemos, queridos hermanos. Que el Señor añada bendición pues a esta palabra, que el Señor los bendiga maravillosamente. Y quiero animarles a que podamos vivir obedeciendo la palabra del Señor. Que podamos vivir sin desesperarnos, esperando siempre en el Señor. Él es nuestra única esperanza. Yo le animo a aquello y que tenga una jornada, una semana, un mes de bendición en la presencia del Espíritu Santo. No se aparte de ese lugar. Él está con nosotros. Que el Señor lo bendiga.